Hola, soy Soledad Hernández, la secretaria ejecutiva del FONDAR, y vamos a revisar el FONDAR Nacional y Regional 2017. Voy a partir por lo más general, que tiene que ver con el foco del FONDAR, y el foco está puesto en la descentralización. Eso ha significado que en el caso del FONDAR regional tengamos 14 modalidades propuestas por las mismas regiones, excepto la región metropolitana. Todas ellas han propuesto una modalidad en particular. Además, en FONDAR Nacional tenemos un criterio de evaluación que se llama aporte a la descentralización. Y ese criterio va a determinar que proyectos que se ejecuten en regiones distintas a la metropolitana, y especialmente en comunas distintas de capitales regionales, tengan un puntaje mayor en ese criterio en particular. En el caso de la línea de formación, que es para estudiar, el mismo criterio se entiende como que el postulante sea residente de una región distinta a la metropolitana y en especial de una comuna distinta a la de capitales regionales. En general, ese tipo de acciones o de características de este FONDAR en particular tiene que ver con la descentralización que queremos fomentar. Voy a pasar a la siguiente lámina para mostrar las líneas de FONDAR Nacional primero. La primera es la de la línea de Centenario Violeta Parra. Esta línea, aquí está, esta línea, bueno, por supuesto se realiza solamente para el próximo año. Las postulaciones se deben realizar para que los proyectos se ejecuten desde marzo en adelante. Se pueden iniciar desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo y pueden durar hasta 12 meses. El monto máximo por proyectos de esta línea es de 15 millones de pesos. Y la temática tiene que, obviamente, tener relación con Violeta Parra. Los ámbitos artísticos o los ámbitos culturales que pueden postular son todos los que el FONDAR aborda. Entre ellos están las disciplinas artísticas, de artes escénicas, de artes visuales, de diseño, arquitectura, artesanía, y también ámbitos culturales más amplios como pueblos originarios, patrimonio o infraestructura. Esos tipos de ámbitos son los que pueden postular a la línea Centenario Violeta Parra y en general son los que pueden postular a FONDAR en todas las otras líneas. La siguiente línea es la línea de formación, que es una línea para estudiar, se puede estudiar posgrado y también especializaciones. En la modalidad de posgrado se puede postular hasta 24 meses de financiamiento y en un monto máximo de 30 millones de pesos. Y esa, por supuesto, tiene que ver con estudiar magíster o doctorado. Para la línea, más bien la modalidad de especialización, hay que postular para cursos, talleres, todo tipo de especializaciones o aportes a la profesionalización de los mismos artistas o de las personas que estén trabajando en los ámbitos de FONDAR. En la modalidad de especialización se puede postular hasta 12 meses de financiamiento y hasta 15 millones de pesos, como monto máximo por proyecto. En el caso de la especialización, desde este año también pueden postular menores de 18 años. Al momento de firmar convenio lo harán con un representante legal, pero pueden postular, dado que en varias disciplinas artísticas se inicia la formación muy joven. Entonces, por eso hemos abierto esa posibilidad para hacer estudios o especializaciones dentro del país. En la línea de infraestructura cultural, lo que se financia principalmente son equipamientos y mejoras de infraestructura que se dedique a la programación artística cultural. Y el monto máximo es de 50 millones. Hay un fondo de infraestructura también que inicia los 50 millones. O sea, hay para financiamiento de infraestructura más grande. Esto más bien se orienta al equipamiento. También a la itinerancia. También puede financiar equipamiento, infraestructura itinerante. La línea de artesanía en el FONDAR Nacional tiene que ver con, principalmente con la creación de autor. Estoy pasando por todas las líneas antes de enfocarme en artes escénicas, que es el tema de
de esta capacitación, por eso paso línea por línea, y vamos a profundizar en artes escénicas. En artesanía, así como en diseño y las otras líneas que tienen áreas artísticas, los proyectos en general tienen que ser de creación y producción, o solo producción, de difusión o de investigación. En las distintas modalidades hay montos máximos en particular y características bastante específicas. Y esas se pueden observar bastante bien en los documentos obligatorios. En artesanía, en particular, quisiera destacar que el foco en creación es artesanía de autor, a diferencia de creación en artesanía de fondar regional, que se enfoca principalmente a mantener herencia o técnicas o poner en valor materiales más bien locales y tradicionales. Y la línea que sigue, arquitectura, también tiene los mismos tipos de proyectos, creación, difusión e investigación, y en creación en particular tiene submodalidades, que es importante revisar porque no es igual que el año pasado, esta vez se financian también diseño arquitectónico, no solamente concursos. Paso a diseño. Diseño se parece a las líneas anteriores que he descrito por los tipos de proyectos y aborda diseño gráfico, diseño industrial, distintos tipos de diseño que deben verse al momento de postular. Se va a marcar la especificidad o la especialidad de diseño. Entonces, para que se considere también, se incluye ilustración. En artes visuales tenemos las mismas tres modalidades que mencioné anteriormente, creación y producción, o solo producción, difusión e investigación. Y en creación también tenemos una submodalidad que es para proyectos de trayectoria. En general pueden postular todo tipo de personas naturales y jurídicas, y no es necesario que tengan determinada trayectoria. Lo que se hace en este caso en particular es que se toman algunos proyectos para que postulen en esta submodalidad con proyectos de hasta 24 meses y en el caso de artes visuales de hasta 60 millones de pesos. Repito, esto no quiere decir que todos los postulantes tengan que ser de trayectoria, solamente los que postulan a esa submodalidad en particular. En el caso de artes escénicas, sí. Artes escénicas, que es nuestro foco hoy, también tiene estos tres tipos de postulaciones y tiene dentro de difusión, así como las otras anteriores, las otras áreas artísticas anteriores, una submodalidad de festivales. Lo menciono aquí en particular porque en los festivales de artes escénicas tienen alta postulación. Esos festivales pueden optar hasta 50 millones de pesos y no requieren de versiones anteriores. En los documentos obligatorios se puede ver qué se pide y se puede observar que hay documentos que son imprescindibles para la evaluación y otros que dependen del tipo de postulación, el tipo de proyecto. En particular para festivales hay determinadas solicitudes y también hay sugerencias. Respecto a si hay versiones anteriores se pueden mostrar registros de prensa, fotografía, pero no es imprescindible. En el caso de artes escénicas también se encuentra dentro de creación la submodalidad de trayectoria, que tiene las mismas características que la de artes visuales, en el sentido de que pueden postular personas y compañías que tengan bastante tiempo de existencia y tengan premios, que tengan trayectoria. Hay una descripción en las bases que enumera el tipo de características que deben tener. Y en el caso de artes escénicas, esos proyectos pueden postular hasta con proyectos máximos de 80 millones de pesos, hasta 24 meses también. En el caso, paso a la siguiente, voy a volver a artes escénicas después. La siguiente es el fondar regional. En el fondar regional tenemos varias líneas, entre ellas está actividades formativas, que se refieren a aquellos talleres, encuentros, seminarios que se organizan para conectar artistas o artistas con los públicos, para capacitarse,
pero no para ir a estudiar, sino que para organizar esos talleres, para que alguien los realice, los entregue a otras personas. En esa línea se puede obtener un máximo de 20 millones de pesos perdón, de 15 millones de pesos. Y siempre hay que considerar los ámbitos de Fondar. No son actividades, talleres de todos los tipos, son de los ámbitos que están enumerados en las bases, en la parte de conceptos. Ahí va a decir a qué ámbito corresponde esta línea. En el caso de la línea de difusión, es una línea en la que se pueden postular proyectos que visibilicen las disciplinas y los ámbitos artísticos y culturales de Fondar. Pueden estar mezclados, pueden ser no necesariamente de un área exclusiva, y en definitiva lo que buscan es visibilizar sector, no necesariamente un proyecto en particular. Creación artística es una línea de Fondar regional que evalúa proyectos de artes visuales y artes escénicas. Cuando decimos artes visuales y artes escénicas nos referimos a artes visuales, fotografía y nuevos medios. En el caso de artes escénicas, es teatro, danza y arte circense. Y aquí es muy relevante decir que arte circense incluye circo tradicional y también nuevo circo. En creación y artesanía, como dije anteriormente, lo que se evalúa son proyectos que pongan en valor técnicas, herencias, metodología, materiales de determinada localidad. Gastronomía y arte culinaria es una nueva línea Fondar regional que va a recibir proyectos de creación y producción, o sea, de producción, de difusión e investigación del ámbito culinario, siempre dentro de la puesta en valor del patrimonio culinario. Tiene que ver mucho con la gastronomía regional, local. Sin embargo, también hay espacio para la innovación, no es que solamente sea difusión, por ejemplo, de ciertas recetas o tradiciones culinarias de una región, también puede haber innovación, especialmente en la modalidad de creación. La línea de cultura tradicional también es nueva e incluye principalmente lo que antes estaba dentro de la escénica que denominamos folclore, que es bastante más que folclore. El folclore que estaba en artes escénicas tenía mucho que ver con danza, con presentaciones de grupos folclóricos, pero ahora abordamos más allá que eso, y cultura tradicional siempre la vamos a considerar como aquella que genera cierta identidad o mantiene ciertas identidades de localidades o comunidades. La línea de patrimonio cultural, a diferencia del año anterior, no se divide en material e inmaterial. En este caso se divide en tipos de proyectos que están relacionados con actividades específicas. Una de ellas es investigación, otra es salvaguardia y otra puesta en valor. La investigación aborda todo tipo de proyectos relacionados con patrimonio cultural. Salvaguardia más bien está orientado al patrimonio inmaterial y la puesta en valor al patrimonio más bien material. Y de hecho ahí postulan principalmente, más que principalmente, exclusivamente personas jurídicas. La línea de culturas migrantes, anteriormente se llamaba intercambio intercultural, está enfocada en dar espacio a esos proyectos que actualmente ya más o menos se realizan por migrantes, personas que enriquecen nuestra cultura estando acá, y con quienes se puede trabajar tanto en difusión e investigación como en creación, dándole cierto dinamismo, difusión a estos proyectos. Pueden postular personas naturales, o sea, naturales jurídicas chilenas, y se recomienda que en el equipo haya personas extranjeras. La línea de cultura de pueblos originarios es una línea a la que solo pueden postular personas, asociaciones y comunidades de pueblos originarios, de los 9 pueblos originarios que están legalmente reconocidos.
Los proyectos pueden variar, están descritos en el objetivo con bastante detalle, especialmente para este grupo de postulantes. También tienen que ver con creación, investigación y difusión, y agregar actividades formativas, con la idea de dar una mayor visibilidad, dar espacio, desarrollar las actividades que se realizan dentro y fuera de pueblos originarios, pero relacionadas con ellos. La línea de culturas regionales es una línea que incluye lo que decía al principio, las 14 modalidades de regiones que las mismas regiones propusieron. Entonces es interesante que cada persona que está en una región en particular mire cuál es la modalidad de su región, porque en general se puede postular solamente si uno reside en esa región. No en todas las modalidades, pero la mayoría de ellas. De las modalidades podemos pasar eso, la primera. Bueno, la primera de Enrique Perenacota, van a poder ver ahí donde dice modalidad, el nombre de esta línea, esta modalidad es solamente para personas jurídicas que se dediquen a trabajar el desarrollo del pueblo tribal afrodescendiente. Son personas jurídicas solamente porque, como es un pueblo tribal, aún no está establecida la forma de identificar personas naturales que pertenezcan a este pueblo tribal. Podemos ir avanzando en las siguientes líneas, las modalidades de regiones. Esta identidad de Tarapacá, lo pueden ir viendo una a una, porque cada una de ellas tiene una característica particular. Es importante que las personas de regiones se informen en sus direcciones regionales también de cada una de estas modalidades, porque tienen montos máximos distintos, objetivos todos distintos. Entonces, sugiero que esa sea la forma. Ahora, en términos generales, volviendo a lo más general, la postulación en las líneas de tanto de Fondar Nacional como Regional está activa ahora y cierra la de Nacional el 26 de julio y la Regional el 28 de julio. Por lo tanto, es importante que se postule antes de que se vaya cerrando la fecha de postulación, la convocatoria. Respecto de teatro, danza y artes circenses, también es relevante ver que en la página de fondos de cultura se puede postular a través de, entrando a través de Fonda Regional o Nacional, a través de las mismas líneas, pero también marcando su disciplina artística. Al marcar su disciplina artística en la página de fondos de cultura, van a poder ver que no es solamente no hay solamente una o dos opciones de postulación. Son de todas estas líneas que he nombrado, en casi todas pueden postular personas del ámbito de las artes escénicas. Pueden postular a formación para estudiar, a infraestructura para mejorar infraestructura de teatro, de salas de danza o también de espacios de arte circense, tanto de circo nuevo como de circo tradicional. Y pueden mirar también en el ámbito de Fondar Regional, actividades formativas, difusión, también pueden postular ahí a las líneas de, bueno, en el mismo patrimonio también hay ámbitos que se pueden abordar desde las artes escénicas. Tienen que mirarlo desde ese punto de vista, que las artes escénicas son bastante transversales, o sea, se puede postular dependiendo de la actividad que se quiera realizar. Vamos a revisar las preguntas que han llegado y continuamos.
Vamos a continuar con la charla, seguimos revisando las preguntas que llegan, y quisiera abordar dos temas bien importantes. Uno es los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son muy relevantes a considerar por los postulantes también, porque se debe entender, o sea, además de los evaluadores y jurados, los postulantes deberían saber que hay principalmente 4 criterios de evaluación, ¿ya? Que son coherencia, currículum, presupuesto y calidad. Y cada uno de esos criterios de evaluación tienen que ver con el proyecto mismo. Cuando decimos eso, queremos decir que, por ejemplo, cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de que un proyecto tenga objetivos coincidentes con las actividades que se van a realizar para llegar a ese objetivo. Es decir, la coherencia es del proyecto mismo. No necesariamente coherencia con el sector en particular, también, pero lo más importante es que sea coherente el proyecto mismo. Lo mismo pasa con el currículum. Cuando hablamos de currículum, estamos considerando que se tengan, tanto el responsable o la responsable del proyecto como los equipos de trabajo, tengan las competencias para realizar determinado proyecto. No necesariamente el currículum significa que haya que tener posgrados o algún tipo de formación o estudios. En nuestros ámbitos artísticos de fundar, principalmente hay oficio. Entonces tenemos que poner en el currículum la experiencia que hay relacionada con proyectos similares o algo que pueda mostrar las competencias del equipo de trabajo y responsable para realizar el proyecto que se postula. En el caso del presupuesto, también es importante considerar que el presupuesto bueno no es un presupuesto barato o caro, es más bien un presupuesto que permita que se realice el proyecto, es decir, que dé viabilidad al proyecto. Eso significa que se consideren todos los factores necesarios para realizar el proyecto, que no se deje fuera un arriendo de algo, un viaje, un pasaje, un alojamiento, lo que sea necesario para realizar el proyecto. Eso es lo que se va a mirar, no necesariamente que se cobre poco o que se gaste mucho en materiales que algunas personas pueden considerar de calidad. El tema de barato o caro realmente no es lo relevante, sino más bien la viabilidad del proyecto. Respecto al presupuesto, agrego que en las contrataciones es muy importante basarse en la ley de trabajo, o sea, la ley de contratación de artistas, la ley de contrato, y por último, y excepcionalmente honorarios, son los tipos de contrataciones que se realizan. Lo que nosotros promovemos es que se realice según las leyes existentes del trabajo, y principalmente en el caso de artistas que tengan su organización y dependencia, se contrate vía ley de contratación de artistas. Por último, el caso de calidad también es un criterio de evaluación que tiene que ver con la visión más subjetiva del proyecto, en la que nosotros pedimos a nuestros evaluadores, que son evaluadores externos, que observen el proyecto también en su sector, en su ambiente y considerando también a los postulantes mismos. En el caso de Fondar Nacional, recuerdo que está el criterio de evaluación aporte a la descentralización. Hemos hecho esto con la expectativa de tener mayor postulación desde regiones distintas a la metropolitana al Fondar Nacional. Y por último, hay algunas líneas de Fondar, tanto nacional como regional, entre ellas está artes escénicas, artes visuales, infraestructura en el caso nacional, y en el caso regional está culturas regionales, patrimonio, pueblos originarios, difusión y creación artística, en que hay jurado. En el caso de haber un jurado que selecciona lo que ha preseleccionado los evaluadores, y los criterios principalmente aquí son impacto. En el caso de Fondar Nacional es impacto regional, y en el caso de Fondar Nacional es impacto. Y con eso nos referimos a huella o trascendencia del proyecto, no necesariamente mayor cantidad de público. Eso en general respecto de los criterios de evaluación. Es importante saber también que un proyecto elegible es un proyecto que tiene de 81 puntos hacia arriba. Y además que la evaluación, en el caso de las líneas con jurado, tiene un 40% del resultado final, depende de la evaluación colectiva,
y un 60% de la selección final del jurado. En el caso de artes escénicas es relevante decir que la evaluación colectiva se realiza por área, es decir, hay una mesa para realizar teatro con especialistas de teatro, una mesa para danza y una mesa para artes circenses, que este año, esta última, ha incluido personas del circo tradicional en esta mesa de evaluación. Luego, todos los proyectos elegibles pasan a la mesa de jurado, donde hay un jurado de arte escénica en general, donde hay representación de cada una de las áreas, y repito, también de arte circense tradicional. En general, esas son las formas de evaluación, es lo que hay que considerar al momento de revisar los resultados que salen a fines de año. Vamos a hacer una pausa solamente para ver si hay alguna pregunta, juntar las preguntas para responder. Bueno, hay un factor relevante a considerar para todos los proyectos seleccionados, y es que todos aquellos proyectos seleccionados deberán realizar actividades de difusión a establecimientos educacionales públicos y las comunidades próximas a ellos. Eso significa que no solamente vamos a financiar solamente los proyectos, pero además queremos que nuestros seleccionados compartan parte de su proyecto con estas comunidades, con estas escuelas, como una forma de contribuir a la comunidad. ¿De qué manera se va a realizar esto? Las personas que postulen van a describir de la forma en que van a hacer esta difusión. No va a ser evaluado, sino que va a pasar al momento de la firma de convenio a ser presentado el compromiso de la escuela o del centro comunitario donde se va a realizar, y deberá ser financiado por los mismos seleccionados. Es decir, no pasa por presupuesto del proyecto, se considera un aporte a la comunidad y una contribución a ella. Esta solicitud, o este más bien requisito que tiene el fondo para sus seleccionados, también se aplica a los demás fondos. Es algo que se realiza para todo tipo de fondos del Estado. Además, quisiera explicarles, o recordarles más bien, que los documentos obligatorios son, como la palabra lo dice, obligatorios. Hay que revisarlos muy bien porque son requeridos para la evaluación. Si no son presentados, no se pueden evaluar. Es decir, el proyecto no queda admisible para pasar a la mesa de evaluación. Ahora, esos documentos obligatorios dicen, que están redactados de una manera que queda bastante claro, que algunos de ellos son requisitos para todo tipo de proyectos. En cambio hay algunos que dice en su redacción, en caso de que su proyecto sea investigación, apunte un avance de investigación, o en caso de que su proyecto sea creación, apunte una presentación de artista. Hay que fijarse en eso, porque no todos van a ver una lista de documentos obligatorios y no todos ellos aplican a su proyecto. O sea, los que no dicen nada, hay que incluirlos. Los que dicen en caso de, fijarse cuál es su tipo de proyecto.
Eso en general y sobre los documentos obligatorios. Sí. Bueno, con esto respondemos a las preguntas que nos han llegado y en general las preguntas recurrentes también que aparecen en tanto Fondar regional como nacional. Muchas gracias.